Bienvenidos amigos de Gestión.p. En esta oportunidad nos acompaña el gerente general de Fondos Sura, el señor Rafael Buckley, quien nos dará detalles de este sistema, de esta alternativa de inversión, cómo podemos participar y cuál es la rentabilidad esperada que podemos alcanzar. Antes de iniciar esta conversación con nuestro invitado, les invitamos a todos ustedes, amigos de Gestión.p, que nos puedan remitir sus consultas, sus inquietudes, sus dudas respecto a los fondos mutuos, que nuestro invitado nos dará las respuestas a las mismas. Rafael, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti, Karen. Gracias. Cuéntenos acerca de lo que son los fondos mutuos. A ver, los fondos mutuos son vehículos de inversión que son supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores, que permiten al ciudadano de pie tener acceso a invertir en instrumentos del mercado de capitales, ¿no? Ya sea bonos, acciones, y obviamente manejados de acuerdo a ciertas políticas de inversión que varían de acuerdo al tipo de fondo, y supervisados pues por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? ¿Cuánto es el monto que necesito para empezar a invertir en esta alternativa de inversión? Eso depende del fondo, ¿no? De hecho hay 8 administradoras de fondos diferentes, de las cuales 4 son vinculadas a grupos bancarios. Y cada una de estas administradoras administra distintos fondos que, como te digo, pertenecen a distintas tipologías de fondos, ¿no? Hay fondos pues súper conservadores, hay fondos más agresivos, y cada uno de los fondos y la administradora tiene montos distintos mínimos de inversión, ¿no? En nuestro caso, somos la única administradora que tiene dentro de un fondo mutuo distintas series de cuotas de participación. Una cuota en la cual puedes invertir a partir de 2.500 soles, haciendo una única inversión, y otra cuota que lo que promueve es hacer un ahorro recurrente, con la cual tú puedes invertir a partir de 30 soles mensuales, ¿no? Con cargo en una tarjeta de crédito o con cargo en una cuenta bancaria. Y si yo invierto, digamos, desde 30 soles mensuales, ¿cuánto aproximadamente podría ser la rentabilidad esperada y en cuánto tiempo? Otra vez, mira, eso depende del riesgo que quieras asumir, ¿no? De hecho, esta forma de ahorro recurrente, con cargo en tarjeta y montos pues bastante chicos, lo que apunta es a darle a la gente una herramienta que le sirva para disciplinar su ahorro, ¿no? Entonces, de forma tal que todos los meses te cargan en forma automática como mínimo 30 soles, y vas construyendo tú un número. Digo, creo que la parte más difícil aquí es que la gente realmente sea consciente de la importancia de ahorrar, y cómo hacer para construir ese ahorro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú dices, pues, a ver, yo quiero ahorrar para la universidad de mis hijos. Tienes un hijo recién nacido que va a entrar a la universidad en 17 años, y lo que quieres es ir construyendo ese ahorro. Entonces, lo primero que tienes que ver es cuál es tu capacidad de ahorro, ¿no? El ahorro, normalmente la gente lo asocia con un producto bancario, pero la palabra ahorro significa lo que te queda de tus ingresos después de tus gastos, ¿no? Entonces, si tú tienes una capacidad de ahorro de, digamos, 50 soles, y eso es lo que puedes aportar al fondo todos los meses, tendrías que multiplicar 50 por 12 meses, ¿no es cierto? Y eso por 17 años, y eso te va a dar un monto. Digamos que te da, pues, puede ser cualquier número, ¿no? Pero digamos que te da, pues, 15.000 soles. Y la universidad, tú estimas que te cueste, pues, 50.000. Quiere decir que por aportes vas a llegar a 15, pero luego tienes que construir por rentabilidad de esos aportes hasta 50.000. Entonces, es esa rentabilidad o esa diferencia entre 50 y 15 la que te va a dar la tasa de rendimiento que tienes que tener para cumplir tu objetivo de ahorrar 50.000 soles en 17 años, ¿no? Entonces, una vez que sabes la tasa, ya sabes qué tipo de inversión es la que tienes que tomar, si es que es una inversión conservadora o si es algo más arriesgado, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a responder algunas de las consultas de nuestros participantes, de nuestros amigos de Facebook. Beto Quispe Benítez, muchas gracias por participar, nos pregunta: ¿cómo afecta el impuesto a la renta a mis rescates o a mis ganancias? ¿A cuánto se retiene? A ver, los fondos mutuos son vehículos no transparentes desde el punto de vista tributario. Antiguamente lo que pasaba era que tú atribuías rentas por cada uno de los instrumentos que estaban dentro del fondo, ¿no? Entonces, digamos que tenías un depósito a plazo que está exonerado, un bono corporativo que tenía una tasa, un bono soberano que estaba inafecto, acciones, lo que fuera.
y tenías que atribuir rentas en función al tipo de instrumento, ¿no? Y hace unos cuantos años el gobierno modificó eso y lo que dijo fue: vas a atribuir rentas sobre las diferencias entre el valor cuota de compra y el de venta. ¿Qué quiere decir? Que si tú compraste a 100 un valor cuota de 100 y vendiste a un valor cuota de 110, has ganado 10%. Sobre ese 10% es que tenemos que atribuir un impuesto a la renta de 5%. Ok. Tenemos otra consulta de César Gil. Muchas gracias, César, por participar. ¿Cuáles son las empresas administradoras de fondos mutuos? A ver, está Credit Corp Capital, tienes a Interfondos, Scotia Fondos, BBVA y Sura, que son las que pertenecemos al gremio de fondos mutuos, ¿no? Y adicional a eso tienes una que es Promoinvest, Diviso y AdCap. También tenemos otra consulta de Aida Saco-Luc, que nos pregunta ¿qué empresas o bancos ofrecen fondos mutuos? Me interesa el producto. Mira, son las administradoras, las que acabo de comentar, tienen una fuerza de ventas propia, todas ellas. Adicionalmente, las administradoras que son parte de un grupo bancario distribuyen sus fondos mutuos a través de las redes de distribución de los bancos, ¿no? En las agencias de los bancos. Nosotros, adicionalmente, además de tener una fuerza de ventas propia, distribuimos a través del BANBIF. Tenemos un acuerdo con el BANBIF y un acuerdo nuevo con GNB también. Jean-Paul Pasos nos pregunta, ¿por qué escoger un fondo mutuo y no un depósito a plazo? Perfecto. A ver, yo creo que uno tiene que escoger los dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿cómo haces tú para mitigar el riesgo? O sea, normalmente, y esto pasa con todos nuestros clientes, la gente quiere la máxima rentabilidad con el menor riesgo posible, ¿ya? Pero cuando hablas de riesgo, en realidad el tema es bien amplio. Entonces, si tú inviertes en un depósito a plazo, si invertiste en Lehman Brothers en el año 2008, el cuarto banco más grande del mundo, y el banco quiebra, ¿ya? Tú tienes un fondo de seguro de depósito que te cubre parcialmente lo que invertiste, si es que superas cierto límite, ¿no? Entonces, creo que ese riesgo de crédito es un riesgo que se diversifica muy bien en un fondo mutuo. En un fondo mutuo lo que tú tienes es un equipo de inversiones que gestiona las inversiones en función de una política de inversión, y tienes a un equipo de riesgos que le va haciendo seguimiento al equipo de inversiones en cuanto a límites y tanto, ¿no? Entonces, lo que tiene de bueno el fondo es que de por sí es un instrumento que está altamente diversificado, ¿no? Tú inviertes 1.000 soles en un fondo o 30 soles a través del plan recurrente y lo que vas a tener es exposición a 100 instrumentos distintos, ¿no? Uno de los cuales probablemente sea el mismo depósito que elegiría la persona si es que decide por el depósito, ¿no? A ver, el depósito a favor tiene que tú de antemano conoces la tasa de interés que vas a ganar, ¿no? Tú vas con el banco, pactas un depósito, te dicen te voy a pagar 5% y esa es la tasa que vas a recibir, cosa que no pasa en un fondo mutuo, ¿no? En un fondo mutuo básicamente tu rentabilidad va a estar en función a la diferencia entre el valor cuota del momento que vendes contra el valor cuota que compraste, ¿no? Más o menos puedes tener un estimado por la cartera de inversiones que tiene el fondo de cuánto puede rendir, pero no le puedes garantizar a nadie que va a rendir eso, ¿no? Y un tema sumamente importante de los fondos es la liquidez, ¿no? Tú entras al fondo hoy día y prácticamente mañana, si es que necesitas la plata, puedes salir del fondo, ¿no? Eso es inmediato, o sea, como usted me indica, si necesito dinero ahora... Depende del fondo, pero la mayoría de fondos son así, ¿no? Hay fondos que sí tienen un plazo de permanencia más largo y si te sales te cobran penalidades antes y tanto, ¿no? Pero la mayoría, el grueso de los fondos tienen liquidez diaria. Carlos Castro nos pregunta, muchas gracias Carlos, ¿cuáles son las tasas de interés aproximadas de los tipos de fondos que ofrece Sura? A ver, uno no puede garantizar la rentabilidad, ¿no? Pero sí lo que te puedo decir es lo que viene pasando en lo que viene del año. Tú tienes dentro, te decía que tienes distintas tipologías, ¿no? Entonces, tú solamente tienes dos formas de aumentar la rentabilidad de un portafolio. O aumentas el riesgo, ¿no? En vez de irte al banco más grande, te vas a la caja más chica, te va a pagar más tasa, o aumentas el horizonte de inversión. En vez de cerrar un depósito a plazo a 30 días, cierras un depósito a plazo a 1 año o a 2 años, ¿no? Te va a pagar más tasa. Entonces, dentro de las tipologías de fondos, nosotros tenemos fondos que se conocen como fondos de muy corto plazo,
que son fondos que por regulación no pueden tener una duración mayor de 90 días. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el promedio de los instrumentos en los que invierte no puede vencer a más de 90 días. Después tienes los fondos de corto plazo, que su duración máxima es de 365 días, y luego tienes los fondos de mediano plazo, que ya se van a horizontes más largos, ¿no? Entonces, si tú quieres buscar ganar algo más, tendrías que ir migrando de un fondo de muy corto plazo a uno de corto, a uno de mediano, y si quieres riesgo, ya están todos los fondos de renta variable, ¿no? O sea, hoy día tú puedes invertir a través de Sura en fondos de acciones norteamericanas, fondos de acciones europeas, fondos de acciones de mercados emergentes, en un fondo de la bolsa local. Claro, el año pasado ese fondo rindió 52%, y la gente dice, bueno, entonces voy a ese activo que fue el que más rindió, pero en realidad el ejercicio que tiene que hacer la gente es tomar un cuestionario de inversiones, juntarse con un asesor de Sura, que le hagan el ejercicio de perfilamiento, que el cliente conozca realmente cuánto riesgo está dispuesto a tomar para conseguir la rentabilidad deseada, y en función a eso hacer un plan de inversiones, ¿no? Entonces, tasas es muy difícil saber. Te puedo hablar de retornos del año pasado: fondo de acciones locales 52%, fondo de acciones de Estados Unidos 8.8% en dólares, fondo de mercados emergentes 6.5%, fondo de acciones europeas alrededor de 1.5%, ¿no? Y los fondos de renta fija va a depender de si son muy corto o mediano, pero te diría que han estado en torno desde 4,5% hasta 6.2%, ¿no? Tenemos otra consulta de Daniel RS. Nos pregunta, ¿es lo mismo invertir en fondos mutuos que invertir en bolsa de valores? No es lo mismo. En el fondo mutuo lo que tú haces es contratas a un manager, en este caso, por ejemplo, nosotros somos fund manager o administradores de fondos, y lo que la administradora de fondos cobra una comisión por administrar cada uno de los fondos, que varía de acuerdo al tipo de fondo. Pero en estricto, uno decide poner su plata en un fondo mutuo y pagarle al administrador del fondo, porque cree que el administrador del fondo es capaz de generar más valor que uno mismo invirtiendo en la bolsa de valores. ¿Me explico? Entonces, claro, tú inviertes en un fondo, digamos, el ejemplo más claro que tengo es el fondo de acciones locales, ¿no? Nosotros tenemos un índice contra el cual nos comparamos, y nuestro equipo de inversiones lo que busca es ganarle a ese índice. ¿Qué puede pasar y qué pasó, de hecho, en el año 2008, por ejemplo, que hubo una crisis? Ese fondo está dentro de una tipología de fondo de renta variable. Entonces, por reglamento de la superintendencia, lo mínimo que podemos tener dentro de la bolsa local es 75%. Entonces, claro, cuando la bolsa se cae, nosotros no es que podamos vender todas las posiciones y ponernos en cash, sino que tenemos que tener al menos 75% invertido en eso, ¿no? Entonces, si me dices qué es mejor, ir a hacer una cartera en una SAP propia de acciones o ir a un fondo mutuo, uno, hay que ver el track record que tiene el fondo, ¿no? Qué tan bien le ha ido contra el índice de referencia, y dos, los costos, ¿no? O sea, esos fondos tienen un costo de administración, pero operar en la bolsa directamente también tiene un costo de administración. ¿Y dónde puedo ver esa comparación? Esa comparación, no hay ningún lugar público en el cual uno pueda ver eso, ¿no? Tendrías que comparar el tarifario que tiene cada una de las sociedades agentes de bolsas versus nuestra comisión de administración, y hacer el ejercicio de cada cuánto quieres rotar el portafolio, ¿no? O sea, en realidad nosotros no rotamos mucho el portafolio, son inversiones pues estratégicas de largo plazo. El negocio de una sociedad agente de bolsa es más bien una alta rotación, ir buscando lo que se conoce como el market timing, ¿no? Buscar ganancias de corto plazo y comprar y vender muy rápido, ¿no? Tenemos otra consulta de Rocío Acuña. Rocío, muchas gracias por participar. ¿Hay algún mínimo de años para invertir? No hay un mínimo de años. De hecho, como te comentaba, una de las características de los fondos es que tienes liquidez diaria, y por reglamento tenemos que valorizar los fondos, dicho sea de paso, con precios que nos manda un proveedor externo a todas las administradoras, pero hay que valorizarlos todos los días, ¿no? Y por tanto hay que garantizar que podemos dar liquidez diaria a los partícipes. Pero aprovecho esa pregunta para, enfocarla por otro lado, ¿no? Yo creo que dependiendo del horizonte de inversión de cada una de las personas, es que uno hace la mezcla de fondos que necesita, ¿no? Me explico.
Si es que uno tiene un horizonte de inversión de 1 año o de 6 meses, no sé, tienes que pagar la universidad o la matrícula de tu hijo en 6 meses, no debería invertir en un fondo de renta variable, ¿no? Es una persona que no debiera de buscar una rentabilidad muy alta ni tomar un riesgo muy alto, dado que necesitas la plata en 6 meses, ¿no? Entonces, para ellos es recomendable hacer una mezcla de portafolio, o un portafolio más bien de fondos más de corto plazo, más conservadores, ¿no? Pero si tú me dices, oye, no, lo que yo quiero es ahorrar otra vez para la educación de mis hijos en 15 años, probablemente esa persona sí tenga un perfil para tomar fondos que tienen algo más de riesgo, ¿no? Como fondos de renta variable. Luego tenemos otra consulta de Luis Nonato. Muchas gracias, Luis, por participar. Ante la volatilidad que viene presentándose el tipo de cambio a nivel global, ¿qué porcentaje de patrimonio recomendaría como inversión y qué tipo de fondo de corto o largo plazo o local o internacional? A ver, no hay una sola respuesta a eso, ¿no? Yo creo que cada individuo tiene sus propias particularidades. Luis, creo que parte de la pregunta de Luis también tenía que ver con el tipo de cambio, ¿no? ¿Qué me conviene más invertir en soles o en dólares, mercado local o mercado de afuera? ¿Cómo es nuestro proceso? Nuestro proceso de asesoría es, nos juntamos con cada una de las personas, analizamos cuál es su perfil de inversionista y sobre eso proponemos una mezcla de fondos, un pie, ¿no es cierto?, de fondos, y eso se conoce como asset allocation estratégico. Es lo que estratégicamente tú debieras mantener en el plazo que has elegido para cumplir con tus objetivos, ¿no? Pero otra de las cosas que hacemos también es asset allocation táctico, porque Sura tiene un equipo de analistas y tiene un view del mercado, ¿no? Entonces, creemos que sabemos qué es o manejamos pues probabilidades de escenarios de qué es lo que podría pasar dado las tasas de interés, dado Trump, dado Brexit, dado lo que sea, ¿no? Entonces, dado que hay un asset allocation táctico, sí damos recomendaciones puntuales sobre cambios tácticos que tiene que hacer alguien en el portafolio, ¿no? A grandes rasgos, te diría que sobre el tipo de cambio, es distinto una persona que tiene deudas, por ejemplo, en dólares, que una persona que no las tiene, ¿no? Es distinto una persona que su gasto corriente está en dólares que una que está en soles, ¿no? Y creo que eso debiera de pesar mucho en la decisión de cómo alocas o cómo asignas las monedas de tu portafolio. Y en términos de qué tan global debo estar, yo lo que considero y hacia donde estamos yendo en Sura es si es que un fondo de pensiones de afuera, una compañía de seguros de afuera, grande, tiene un portafolio global en el cual el peso que le asigna a Perú es mínimo, ¿no es cierto? Debiéramos darle a nuestro cliente algo parecido a eso, ¿no? Entonces, siempre nuestras recomendaciones van a ser pues más globales que locales. Sin embargo, obviamente el vehículo es local y por ser local tiene un beneficio tributario, ¿no? Tenemos otra pregunta de Santiago Arguedas Vargas. Muchas gracias, Santiago, por participar. Si invierto en la bolsa de valores y de pronto la rentabilidad cae, ¿hay probabilidad de perder parte de mi capital? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? En el año 2006, la bolsa de valores local rindió 165%. En el 2007, con cargo a confirmarlo, me parece que estuvo en alrededor de 55%. Y esos fueron 2 años en los cuales salía mucho en los medios la rentabilidad de la bolsa y te encontrabas con el amigo y el amigo te decía, mira lo que he ganado en la bolsa. Entonces hubo mucha gente que comenzó a invertir en la bolsa. Pero esto es cíclico, pues, ¿no? Hay años buenos y hay años malos. Y en el 2008 viene la crisis financiera de Estados Unidos y hay un contagio a mercados como el peruano y la bolsa cae 55%, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que saber es que algo que sube 165% tranquilamente puede caer 55%, ¿no? El truco de esto no es especular. En Estados Unidos había una frase que era que no importa el market timing, ¿no? O sea, no hagas market timing, no trates de predecir cuál es el mejor momento de entrada del mercado, sino que lo que importa es el timing de market, el tiempo que permaneces tú invertido en el mercado, ¿no? Entonces la bolsa sí puede tener periodos negativos de corto y mediano plazo. El truco para invertir en bolsa es realmente tener un horizonte de inversión largo o estar dispuesto a especular en el corto plazo, pero sabiendo que puedes perder plata, ¿no?
Así es. Luego tenemos a Gabriel Sedano Guamán. Muchas gracias, Gabriel, por participar. Estoy interesado en el fondo de muy corto plazo, en soles. ¿Cómo cree usted que estará este fondo este año? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cada 90 días podría retirar la ganancia? A ver, esos son fondos que en realidad se considera que tienen bajo riesgo, ¿no? Uno de los riesgos que uno tiene que mirar es el riesgo de crédito, es el riesgo de que yo pongo mi plata en una institución y qué pasa si es que la institución quiebra, ¿no? En el caso de Sura, en el caso de todas las administradoras de fondos, quien invierte en los fondos no asume riesgo de crédito de la administradora, sino que es un patrimonio autónomo, ¿no? Otra vez supervisado por la superintendencia, y si algo le pasa a la administradora, pues nada le pasa al patrimonio, queda intacto, ¿no? Pero el patrimonio tiene distintos riesgos de crédito. Entonces, por ejemplo, nuestro fondo de corto plazo invierte en el banco A, banco B, banco C, invierte por ahí en un papel comercial, ¿no? en algún instrumento de corto plazo que lo permita las políticas. Y básicamente uno diversifica el riesgo de crédito invirtiendo en un fondo como el fondo de corto plazo o de muy corto plazo. Pero ¿qué otros riesgos puedes tener dentro del fondo, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de tasas de interés, o sea, que suban las tasas de interés, eso a un portafolio de renta fija le puede impactar. Sin embargo, el fondo de muy corto plazo, yo les decía que tiene una duración de hasta 90 días, con lo cual no es sensible a lo que pase con las tasas de interés, ¿no? Una mala decisión del fondo de tomar posiciones en una moneda distinta del valor cuota podría afectar el fondo, ¿no? Cosa que por supuesto nosotros no hacemos. Está dentro de la política, se puede hacer, pero no le encontramos el sentido de hacerlo todavía, ¿no? Pero claro, no solamente tienes que ver el riesgo de crédito, tienes que ver riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio, riesgo de liquidez. Yo considero que esa tipología de fondos es muy conservadora, el riesgo que tiene es bastante bajo, y bueno, básicamente hay varias opciones en distintas administradoras para hacerlo, ¿no? ¿La ganancia que uno obtiene del fondo mutuo se puede utilizar como garantía para un crédito bancario? En teoría sí, digo, nosotros lo hemos hecho alguna vez para algún cliente institucional, pero bueno, tendría que verse con cada uno de los bancos, ¿no? En teoría lo que va a hacer el banco va a asignar lo que se llama el lending value, ¿no? Va a medir qué tanto riesgo cree que tiene el fondo y le va a prestar un porcentaje de lo que invierta con garantía del fondo, ¿no? La verdad que habría que ir a preguntar a los bancos. Se puede hacer, pero no sé si es algo que se promueva mucho en los bancos, ¿no? Tenemos otra consulta de Paulo Rondón. Muchas gracias, Paulo, por participar. Tengo 38 años. ¿Qué fondo me conviene y cuál cobra menos comisión? Depende de cuáles son los objetivos que tenga Paulo, ¿no? O sea, de hecho, 38 años, pero ¿para qué ahorra? Es distinto ahorrar para querer irse al Mundial de Rusia, ¿no? En unos años, como ahorrar como para hacer un plan complementario de pensiones, ¿no? O algún tema familiar o de estudios o lo que fuera, ¿no? En realidad, el tema de las comisiones varían, son bastante variables y otra vez dependen del tipo de fondo. Pero yo lo que creo que uno tiene que buscar al final es, a ver, si yo te digo, mira, este fondo rinde 10% y te cobra 1, y ese otro fondo rinde 5 y te cobra 0.1, ¿cuál elige, no? O sea, lo que hay que ver es realmente cuál es el rendimiento neto después de comisiones, más que ver cuál es el que cobra más, ¿no? ¿Y qué recomendaciones le podemos dar a él? En realidad la mejor recomendación que yo le puedo dar a alguien que me hace esta pregunta es que busque asesoría, que llame a alguna administradora, por supuesto encantado pues de atenderlo, y que se siente con un asesor y hagan todo este proceso de acompañamiento para buscar realmente cuáles son sus objetivos y cuál es la forma más eficiente de conseguir esos objetivos, ¿no? Fondos hay un montón en la industria. El truco está en cómo combinas los distintos fondos para maximizar tu rentabilidad minimizando el riesgo, ¿no? Una última consulta para ya terminar esta entrevista. ¿Cuál es la comisión que oscila más o menos en el mercado el tema para los fondos mutuos, ¿no? Para apostar por fondos mutuos? Es muy variable. O sea, va desde 0.3% al año hasta 3%, ¿no? Y tenemos una última consulta de Edwin Malaver. Muchas gracias por participar. El Grupo Sura, que administra también las AFPs, ¿se puede invertir desde el dinero ya aportado en las AFPs a un fondo mutuo? No.
No, o sea, si es que lo que tú tienes es tu fondo de pensiones con fin previsional, eso no lo puedes pasar a un fondo mutuo, ¿no? Pero de hecho los fondos de pensiones tienen algo parecido a un fondo mutuo, que son los aportes voluntarios, ¿no? Los cuales uno tiene cierta liquidez y que son portafolios que replican los fondos previsionales, pero uno puede ir de forma voluntaria a ahorrar en esos fondos y tiene cierta disponibilidad también de los fondos, ¿no? Pero que tú me digas que tu fondo de pensiones puedes traspasarlo a un fondo mutuo, eso no se puede. Muchas gracias, señor Buckley, por participar en esta entrevista, en esta transmisión en vivo. Amigos, han quedado muchas preguntas, las cuales se las vamos a transmitir a nuestro entrevistado para que después las podamos responder. Muchas gracias, conmigo será hasta otra oportunidad. Vamos a dejar este video en nuestro portal web para que ustedes lo puedan volver a revisar en caso de algunas dudas pendientes. Conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.